Cuando los inversionistas miran hacia América Latina, se destacan dos grupos de países, uno de ellos al norte del Canal de Panamá, el segundo grupo mirando hacia el sur. Ese cuadro tomó forma en los últimos 2 años. Antes de la crisis financiera global, 2 países de la región tenían el codiciado grado de inversión, Chile y México. Después de la tormenta, 5 países lo habían ya ganado: Perú, Panamá, Brasil, Uruguay y Argentina. Por cierto, tocando la puerta muy de cerca ya se encuentra Colombia. También se rebajó la nota para países como México, como Honduras y El Salvador. Vamos a hablar a profundidad de este tema y vamos a establecer la diferencia de esos 2 bloques de países con el director de Grupo de Calificaciones Soberanas para Standard & Poor's, Joydeep Mukherjee. Él nos acompaña desde Nueva York. Joydeep, ¿qué tal? Bienvenido. Y hablemos de las diferencias. ¿Qué caracteriza a cada uno de estos bloques de países? Bueno, los países en Centroamérica y México tienen mucho más vínculos con los Estados Unidos, que normalmente es bueno, pero ahora con lo que pasa acá en los Estados Unidos, obviamente es una fuente de debilidad. Mientras que los países al sur del Canal de Panamá dependen mucho más de commodities, de exportaciones, y están beneficiando mucho más de la bonanza en Asia, la demanda ahí. Entonces tienen más recursos, más ingresos y más posibilidades para crecer. Hay una brecha muy distinta ahora entre el centro y México por un lado y Sudamérica. Determinada, como lo estás apuntando mucho en relación con el vínculo comercial que hay, pero ¿existen otras diferencias que son estructurales en términos del mayor o menor desarrollo de estas economías, la mayor o menor competitividad que nuevamente las distinga? Sí, hay bases, hay cambios estructurales en muchos países en Sudamérica, sobre todo en Chile hasta Panamá, porque no es por suerte que esos países están creciendo y las calificaciones soberanas también están creciendo en comparación con el pasado. No es por suerte, es por los esfuerzos que se han hecho en los países para establecer una base de producción más amplia, para reformas estructurales, para ampliar la recaudación de ingresos del gobierno, flexibilidad monetaria, porque esta vez casi todos los países tienen una moneda flexible que puede subir y bajar sin colapsar la economía. Y también hay mercados locales en países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, que pueden financiar el gobierno cuando hay un caso de Lehman Brothers afuera, cuando los gobiernos no tienen acceso a financiamiento afuera. Entonces, han habido muchos cambios en todas partes de la región, en México también y en Centroamérica, pero los beneficios se ven de más en más en el Sudamérica. No en todos los países, obviamente, porque hay países que no están creciendo mucho, pero como Venezuela o Ecuador, pero los otros países están en mejor posición que nunca. Ya que tocas el tema de Venezuela, permíteme agregar 2 países de ese segundo bloque que estás analizando conmigo. Venezuela en ese caso en particular, ¿cómo lo miras haciendo parte de este mismo bloque, considerando el nivel de desarrollo de esa economía actualmente por un lado, y por otro lado el tema de Colombia, que se ha acercado ya a lo que es ese grado de inversión en la calificación crediticia? Bueno, empezando con Venezuela, es muy interesante que hace casi 90 años, en 1928, la mitad de los ingresos del gobierno venía del sector petrolero y más del 80% de las exportaciones también del sector petrolero. Y ahora, en 2011, es más o menos igual, las mismas cifras, que quiere decir que no ha habido cambios estructurales y el país todavía no ha podido sacar ventaja de la bonanza para avanzar, para crear una base de producción más amplia y más fuerte, mientras que otros países en la región que han beneficiado tanto de la bonanza de commodities han hecho mucho mejor progreso para crear un colchón, porque obviamente después de la época de vacas gordas viene la época de vacas flacas, y se ve en países como Chile y aún en Perú y Colombia que hay más capacidad para
aguantar el impacto de la época de vacas flacas. Y llama la atención, perdóname que te interrumpa, pero llama la atención el tema particular de Venezuela justamente porque hablas tú de 90 años que han transcurrido, es decir, no estamos incorporando aquí el factor Hugo Chávez en este análisis, sino que estamos ampliándolo a 90 años después. El país está en estos mismos niveles en donde todavía no transita hacia una economía de mayor innovación. Sí, es que bueno, todos tienen opiniones sobre Hugo Chávez y no voy a meterme en la política de Venezuela, pero de punto de vista, digamos, de la estructura de la economía, lo que es lamentable es que a pesar de todos los ingresos petroleros, no solo durante el gobierno de Chávez, pero antes de Chávez, el país obviamente ha beneficiado en términos de consumo y de nivel de vida, pero en términos de estructura, para avanzar, para ir más allá de la base de petrolera, no ha tenido éxito. Mientras que si uno compara lo que pasa en Chile, con la misma bonanza, con cobre, Chile tiene recursos. Chile tenía recursos antes del colapso de la economía mundial para aguantar el impacto y todavía tiene un fondo con mucho dinero para la próxima crisis. Esto es la lección para la región, no solo para Chile, pero también los otros países como Perú y Colombia que están estudiando lo que pasó en Chile y están también tratando de reestablecer, digamos, las reglas del juego económico más al estilo chileno. Hay que apuntar, por supuesto, que por falta de tiempo cada uno de estos dos bloques tiene sus respectivos matices, pero sí es interesante mirarlas bajo la lupa de las calificaciones crediticias y del avance que han tenido en los últimos años, sobre todo considerando la crisis financiera. Última pregunta, Joydeep. Debemos entender que el primer bloque de países que encabeza México y que llega hasta el Canal de Panamá mejorará su perfil en función de la recuperación de la economía estadounidense, o hay que incorporar también los matices propios de la inseguridad, etcétera. No, sí, para cambiar la calificación, para subir la calificación, lo que se necesita en todos los países en la región es más esfuerzos al lado fiscal, es decir, porque esos países, esos gobiernos no tienen una base de ingresos fiscales. Aún México, que tiene Pemex por una tercera parte de sus ingresos, los ingresos no petroleros y los países en Centroamérica no tienen una base para gastar y proveer los servicios necesarios para la población de aquellos países. Entonces, la fortaleza de las instituciones, el peligro del crimen, de delincuencia Bien. y narcotraficantes, obviamente es un factor, pero también la debilidad del Estado de cada uno de esos países, salvo México, la debilidad del Estado para cumplir con el rol de un Estado. Esto es grave. Y de las instituciones, y ahí sí habría que incluir el caso particular de México en el grupo de países. Joydeep, muy interesante esta clasificación de nuestras economías en la región. Gracias por esta entrevista. Hasta una próxima ocasión.